Les tengo preparado, bueno, un video con el cual es bastante interactivo, ¿sí? Y nos permite entenderle un poquito mejor cómo funcionan los switch de forma interna y dentro de la red, ¿ok? Entonces, voy a proceder a compartir una pestaña para poder mostrarles con el audio y por favor, prestarán bastante atención porque de aquí de igual manera es algunas preguntitas, ¿ya? ¿Qué tal, mis queridos Team Masters? Como lo prometido es deuda, hoy les hablaré sobre el trabajo de los switches y espero que este video sirva también como reforzamiento a la respuesta que quise dar en el video anterior, que si no lo has visto, acá te dejo el enlace. Muy bien, existen switches de distintas marcas, modelos, formas y tamaños, pero independientemente de todos estos factores, todos ellos cumplirán con la misma función principal: conectar entre sí dos o más dispositivos de red, sean estos finales o intermedios. Normalmente un switch ya viene configurado de fábrica de tal forma que en cuanto tú lo conectas a la red eléctrica, este empiece a trabajar normalmente sin que el humano tenga que configurarle nada más. Obviamente, a los switches podemos darle muchísima configuración y habilitarle todas las funciones posibles de acuerdo al modelo, pero de fábrica ellos vienen listos para reenviar tramas entre aquellos dispositivos que tenga conectado. Pero vamos a ver cómo estos dispositivos logran hacer el reenvío de las tramas. Cada switch viene de fábrica con un determinado número de puertos. En estos puertos o interfaces es donde conectamos nuestros dispositivos, ya sean computadoras, switches, routers, etc. Pero el switch también viene dotado de una tabla MAC, en la cual se irán guardando las direcciones MAC de los dispositivos que tenga conectados en cada puerto o interfaz. Pero para que un switch pueda guardar la dirección MAC del dispositivo que tenga conectado, primero debe ocurrir la comunicación entre estos dispositivos. Así que, al conectar nuestras computadoras al switch, este aún no conoce la dirección MAC de cada computadora. Por lo tanto, su tabla MAC estará vacía. Entonces, veamos lo que ocurre cuando una computadora inicia una conversación. Supongamos que la computadora A se quiere comunicar con la B. Inicialmente, la tabla MAC de las computadoras y el switch está vacía, así que A enviará una solicitud ARP a la computadora B para conocer su dirección MAC. Este mensaje ARP debe ser encapsulado tanto con dirección MAC origen como con dirección MAC de destino. En este caso, A agrega su propia dirección MAC como origen. Pero, ¿qué pasa con la dirección MAC de destino? Cuando no la sabemos y más bien la solicitud ARP es para conocerla, pues para estos casos se creó una solución llamada dirección MAC de difusión o de broadcast. Esta dirección es la FF. Una vez encapsulado el mensaje ARP tanto con dirección MAC origen y MAC de destino, el mensaje sale de A y llega al switch. Y presten atención a lo que hace el switch con dicho mensaje. El switch leerá dentro del encabezado del mensaje las direcciones MAC origen y MAC de destino. Cogerá la MAC de origen y buscará dentro de su tabla MAC si existe registro de esa misma MAC. Como en nuestro caso dicha tabla MAC está vacía, entonces nuestro switch guardará la dirección MAC en su tabla y la asociará al número de puerto o interfaz por donde entró el mensaje. Y atención a esto que es importantísimo, incluso para exámenes de certificación. Los switches aprenden las direcciones MAC de origen de los mensajes. Ok, de este modo, nuestro switch ya tiene un registro en su tabla MAC, y me refiero a la dirección MAC del computador A. Recuerden que esta MAC está asociada a un número de puerto o interfaz. Y de este modo, el switch ya sabe qué dispositivo está conectado a cuál de sus interfaces. Continuemos con el proceso. Ahora el switch lee en el encabezado del mensaje la dirección MAC de destino y se da cuenta que se trata de una dirección de difusión. Por lo tanto, reenviará una copia del mismo mensaje por todas sus interfaces que estén habilitadas y conectadas a algún otro dispositivo, excepto por aquella interfaz donde recibió el mensaje. En nuestro caso, la interfaz Fast Ethernet 01. De este modo, el mensaje ARP llegará a todos los dispositivos conectados al switch, excepto a la computadora A, y todos los dispositivos que reciban dicho mensaje lo descartarán, excepto B, pues recordemos que el mensaje iba destinado a él. Como se trata de una solicitud ARP,
B contestará con su propia dirección MAC y enviará el mensaje de respuesta directamente a la computadora A, quien fue la que envió dicha solicitud. Este mensaje de respuesta es encapsulado con dirección MAC de origen, la de B, y dirección MAC de destino, la de A. Una vez encapsulado, el mensaje es enviado y sale desde B hasta el switch. Y vean lo que este hace con dicho mensaje. Nuestro switch lee nuevamente el encabezado del mensaje, identifica la dirección MAC de origen y busca en su tabla MAC si existe algún registro para esta misma dirección MAC. Como no encuentra ningún registro, cogerá la misma y la guardará en su tabla MAC y la asociará al número de interfaz por donde entró el mensaje. Por lo tanto, ahora el switch sabe que la MAC de B está conectada a la interfaz Fast Ethernet 12. Muy bien, el proceso continúa y el switch lee la MAC de destino del mensaje ARP y se da cuenta que se trata de una dirección MAC únicas, en otras palabras, una dirección MAC que le pertenece a un único dispositivo. Por lo tanto, nuestro switch busca en su tabla MAC si tiene registros de esa dirección y encuentra una coincidencia. Recuerden que ya se había guardado la MAC de A. Entonces, enviará el mensaje directamente a la computadora A por la interfaz asociada a la MAC de A. De este modo es que el switch puede averiguar las direcciones MAC de los dispositivos que tiene conectado. Y recuerden, el switch aprende y guarda únicamente las direcciones MAC origen de los mensajes. Y si se preguntan, ¿por cuánto tiempo permanece una entrada en la tabla MAC del switch? Pues como solo trabajo con dispositivos Cisco, les hablaré de estos. En los switches Cisco puedes configurar el tiempo de vencimiento de una entrada MAC. Después de que ese tiempo se vence y dicha MAC no ha tenido comunicación, entonces se borrará la entrada de la tabla MAC. Puedes configurar el tiempo en segundos, desde 0 hasta 1.000.000. Si configuras un tiempo de 0 segundos, entonces las entradas no se borrarán a menos que reinicies el switch. Si no configuras el tiempo por tu cuenta, se aplicará la configuración por defecto, que son 300 segundos. Por último, ¿sabías que cuando un mensaje viaja de una red a otra, el mensaje es dirigido hacia el router y las direcciones MAC, tanto origen como destino del mensaje, van cambiando a lo largo del trayecto? Pues es lo que veremos en el próximo video y entonces le habré respondido a Luis, uno de nuestros queridos TIC-Masters. Muy bien, mis queridos TIC-Masters, agradezco el tiempo que le dedican a mis videos. Al switch, ¿ok? Entonces, a ver, vamos unas preguntitas por ahí, señor. A ver. Un momentito, por favor. Déjenme dejar de compartir y compartir toda la pantalla. A ver. Ya, señor Muñoz, en lo que corresponde al funcionamiento del switch, cuando no se conoce ninguna dirección MAC dentro del switch, ¿qué proceso se hace? ¿Sí se acuerda? ¿Sí vio? Buenas noches, ingeniero. Sí, a ver, cuando recién se compra el switch y viene de fábrica, por ejemplo, explicaba que se conectaban las computadoras y supongamos que se quiere enviar el mensaje de la computadora A hacia la B, entonces se envía la dirección MAC de la computadora A como dirección de salida y la dirección de destino se pone una dirección broadcast, que era, esta aquí lo que hacía era que enviaba la señal por todo el resto de puertos y ahí cuando llegaba a la otra computadora, sí, se hacía el reconocimiento, llegaba a la otra computadora y la otra computadora contestaba. Contestaba el mensaje, pero ya con la dirección MAC de la computadora que lo envió. Y esas direcciones se guardaban en lo que viene siendo la tabla de direcciones del switch. Exacto, sí, súper claro, ¿verdad? Aquí uno de los puntos importantes en el switch es que cuando se apaga y se prende,
o dependiendo del tiempo establecido que nosotros le damos en la configuración, aunque la mayor parte de los switch que son los baratijas por ahí, no son administrables. ¿Qué quieren decir? Que no les podemos aplicar configuraciones, sino que ya vienen aplicadas configuraciones por defecto. Entonces, estos switch tienen como punto principal o como base de datos, así entre comillas, una tabla de direcciones MAC. ¿Ya? En donde, ¿qué tipo de datos almacena, señor? A ver, ¿quién? Señor Andino. ¿Qué tipo de datos qué tipo de datos almacena la tabla MAC? Son dos tipos de datos. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me repite, por favor? ¿Qué tipo de datos almacena el switch en la tabla MAC? Son dos. Déjame acordarme. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No? ¿No? Señor Zurita. ¿Qué tipo de datos? ¿Cuáles son los dos datos principales que almacenaba la tabla de direcciones MAC? Inge, coméntelo. Confirme, ya le pregunté, puede ser. ¿Qué tipo de datos almacena la tabla MAC? O sea, ¿qué datos? ¿Se acuerda? ¿No? No apagarán las cámaras porque los que apagan las cámaras y las prenden luego, igual van sentenciados. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿No? No, dije que estaba yendo a la casa, por eso es que... Ya, pero avisará por WhatsApp. A ver, vamos con otro. De los que tienen prendidos, a ver si le prestaron atención, señor Jordi Castillo. ¿Se acuerda qué tipo de datos almacena? Bueno, perdón, ¿qué datos almacena la tabla MAC? Facilito. Uno ya lo tiene en el nombre y el otro. ¿No se acuerda? No, ingeniero. ¿No? ¿Alguien por ahí sí se acuerda? No era ingeniero los puertos y las direcciones MAC. Exacto, ¿sí? Almacena en este caso lo que corresponde a las direcciones MAC, ¿sí? Y las interfaces o los puertos. Por si acaso, las interfaces o los puertos son, así de manera vulgar, son los huequitos donde metemos el cable, ¿ya? Eso es lo que corresponde a la parte de la tabla de direcciones MAC. ¿Con qué finalidad asocia? Pues con la finalidad de que dice, mira, esta MAC de esta máquina está en tal puerto. Entonces, cuando envían una información desde una máquina justo a esa máquina, pues ya en la tabla sabe a dónde redireccionar. A esta MAC con este puerto. ¿Ok? Eso más que todo hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? A ver, ¿qué más hacía este switch? Había un protocolo o un tipo de paquete que enviaba en lo que corresponde a la dirección del broadcast. ¿Se acuerdan qué tipo de paquete era? Como 5 veces lo nombró y estaba de color rosado, si mal no me recuerdo. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué tipo de paquete era? RP. ARP. Ajá, ARP. Era un protocolo. ¿Por qué se llama ARP? Porque, bueno, pues las siglas vienen de Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones. ¿Qué hace este protocolo? Pues lo que procede a realizar es transmitir un mensaje a todos los puertos, ¿sí? Excepto del que se origina la petición. Por ejemplo, si envío un paquete o un dato de la máquina A a la máquina B y todavía no se conoce la dirección MAC de la máquina B, entonces, ¿qué es lo que hace el switch? Envía un paquete, ¿sí? ARP a todos los puertos excepto de la máquina A. ¿Para qué? Para reconocer en cuál de esos puertos se encuentra la MAC a donde yo necesito enviar datos. Entonces, una vez que lo encuentre, como dijo su compañero, esa máquina, ¿sí? Envía su MAC, el switch lo almacena con su correspondiente puerto de la máquina B y luego pues se envía el paquete de respuesta.
¿sí? Eso es lo que hace el switch. El punto principal en lo que corresponde a los switch son la tabla de tabla MAC, ¿ok? En donde se almacena el puerto y la MAC de cada máquina, ¿ya? Y otro punto importante aquí es el protocolo ARP. Este protocolo ARP permite el reconocimiento de las direcciones MAC nuevas que se conectan dentro de este switch, ¿ya? Otra cosa más importante aquí era cuando no se reconoce o cuando no hay una dirección MAC asociada a un paquete que se va a enviar, se hace el proceso de envío de paquetes mediante un medio de broadcast, ¿ok? ¿Qué es esto del broadcast? Ya, el broadcast es una dirección MAC, ¿ya? ¿Qué dirección MAC era? La del broadcast, ¿se acuerdan? La FFF. FFFF, pura F, ¿verdad? Ya, Sí. esta dirección MAC, FFF, FFF y así sucesivamente, ¿qué es lo que permitía? Pues cuando yo le envío un paquete a esa dirección MAC, el switch interpreta que ese paquete tiene que enviar a todos los puertos, ¿ok? Esto también, cuando vayamos a ver la parte del subnetting, ahí vamos a ver IP de broadcast, ¿ya? ¿Y para qué sirve? Entonces, hay que tomar en cuenta que la dirección de broadcast nos permite enviar el mismo paquete a todos los puertos. Y en lo que corresponde a direcciones IPs es lo mismo. Si yo envío un ping a la dirección del IP del broadcast, ese ping se envía a todas las computadoras, ¿ok? Ese es el proceso que realiza un switch, ¿ya? Ahora, vamos a hacer este proceso rápido de exposición, bueno, de explicación de lo que corresponde al modelo TCP/IP para comenzar ya a utilizar el packet tracer, ¿listo? Entonces, como quedó claro la clase pasada, pues el protocolo TCP/IP lo que hace es juntar cierto conjunto de capas en base a su funcionamiento. Tenemos la capa de aplicación que juntaba la capa 765, la capa de transporte que era la misma, la red que se procede a llamar internet y luego pues la de acceso a la red que en este caso, corresponde a, un momentito, se me alocó esto, un momentito. Ya, la capa de acceso a la red, pues que agrupa la capa de enlace de datos y la física, ¿listo? Ahora, en lo que corresponde al modelo TCP/IP, el modelo TCP/IP, la capa de aplicación, ¿qué procesos hacen? Pues lo único que hay que considerar aquí más que todo es el proceso en conjunto de las tres capas que vimos en el modelo OSI. ¿Qué quiere decir? Que ahora esta capa de aplicación no solo interconecta nuestros programas con la red, sino que también hace el proceso de la capa de presentación y la capa de sesión. ¿Qué quiere decir? Que la capa de aplicación en el modelo TCP/IP ahora se encarga de brindar la conexión de los programas a la red, uno. El otro proceso era de transformar la información a un lenguaje que pueda entender la máquina, comprimirlos, encriptarlos y establecer una conexión previa del punto A al punto B para enviar la información. Entonces, esta capa de aplicación en el modelo TCP/IP es la encargada de hacer todos esos procesos que vimos en el modelo OSI. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me confirman? Sí, ¿verdad? Listo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta aquí, que ahora esta hace todos esos procesos, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo les pregunto en alguna lección, ¿qué capa es la encargada de establecer la sesión en el modelo TCP/IP? Es la capa de aplicación. No me van a poner capa de sesión porque aquí no hay capa de sesión, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta, ¿ya? Ahora, en lo que corresponde ya a la capa de transporte, que es la capa número 3 en el modelo OSI, porque, mira, aquí por si acaso, capa 1, capa 2, capa 3 y esta la capa de aplicación es la capa 4, ¿ok? Entonces, en la capa de transporte del modelo OSI, pues aquí voy a tratar de desgranar un poquito más qué procesos nomás hace, aparte de obviamente de segmentar la información y nuevamente ensamblarlas, ¿ya? Y controlar que los paquetes lleguen, ¿sí? Entonces, uno de los principales puntos dentro de la capa de transporte que hace o las principales funcionalidades que tiene esta capa es la multiplexación, recuperación de errores, control del flujo, establecimiento de la conexión y transferencia ordenada de datos, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es la multiplexación?
¿Sí han visto creo que sí lo han visto en electrónica o no? ¿No lo han visto? ¿Eso no es un decodificador? Ya, a ver, desde su punto de vista, ¿qué es la multiplexación considerando un decodificador? O sea, la multi es envía datos, es decodificado y, o sea, a lo que envía datos está el decodificador y el otro es se me fue la palabra, para desfragmentar los datos. Ya, más o menos por ahí va. Ujú. Sí, es bastante parecido el término que ustedes utilizan acá en la parte de la multiplexación en la capa de transporte, ¿sí? Ya lo vamos a ver, tranquilos. En este caso, pues vamos a ver la diapositiva que corresponde. ¿Qué es la multiplexación? Ya, ayúdenme leyendo, señor Anthony Castillo. ¿Qué es la multiplexación? Proceso de ordenar los fragmentos en un canal de comunicación. Estos fragmentos fueron generados al instante de segmentar los datos que se obtuvieron de la capa de aplicación. Ya, ok. Entonces, ¿cuál era el funcionamiento principal de la capa de transporte? Señor Tutistar, ¿cuál era la Segmentar. función? Ya, gracias, señor Muñoz. La función principal era de segmentar, ¿ok? Una vez que se segmente toda esta información generada en la capa de aplicación, pues hay que darle un orden específico por la vía donde se va a transmitir. Porque como ustedes pueden ver aquí en mi pantalla, pues no es que mi computadora solo una aplicación está requiriendo el uso de la red, ¿verdad? Tenemos múltiples aplicaciones, porque a veces, por ejemplo, sabemos estar ahí viendo YouTube, también sabemos estar navegando en el Instagram, en el Facebook, o a veces estamos viendo el correo institucional. Entonces, cada una de estas aplicaciones, pues, quiere transmitir sus datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la multiplexación? Pues la multiplexación lo que hace es coger coger cada uno de los datos fragmentados de cada una de las aplicaciones y lanzarlas por un canal de comunicación. Entonces dice, a ver, vamos a enviar el paquete de el Outlook, ¿ok? Luego pasamos el paquete de Netflix, luego pasamos el paquete de Skype y así sucesivamente se van encolando todos los paquetes de todas las aplicaciones. ¿Sí? Les va a dar como que un orden, así como cuando llegamos al banco. Hacemos una cola para poder nosotros hacer algún proceso. Lo mismo sucede acá, ¿ya? Por eso se segmentan los datos, con la finalidad de que todas las aplicaciones que están utilizando recursos de la red, pues puedan transmitir su información. Ya, debido a que si es que yo, por ejemplo, del Outlook tuviera que pasar toditos los paquetes de manera secuencial, ¿qué pasará con Netflix? Se quedará cargando un ratote hasta que acabe de enviar el correo y recién luego puedo ver el video de Netflix. O imagínense que estoy viendo un stream, una película en Netflix, tengo que esperar a que se acabe toda la película para poder navegar en Skype o para poder ver algún correo electrónico, ¿sí? Entonces, se multiplexa, en lo que corresponde a la multiplexación, hace ese proceso, ¿sí? De poner, ¿sí?, u ordenar los paquetes que se van generando de las aplicaciones de forma segmentada y de forma ordenada para que estos puedan navegar y brindarle al usuario una respuesta rápida, ¿ya? ¿Estamos? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? Listo. Ok, eso hay que tomarlo en cuenta aquí, porque a veces surgen esas dudas que les dije, ¿y por qué no se envían todos los paquetes de Outlook de manera secuencial y después los de Netflix? Por lo que les dije, porque si se envían todos los paquetes de una sola aplicación, tengo que esperar mucho tiempo para que el Netflix me pueda cargar la película o para que el Skype me pueda permitir hacer una llamada. Entonces, se van alternando para que de esta manera, pues, todas las aplicaciones puedan acceder a la red. ¿Ya? Esa es la multiplexación. Ahora, cuando llegan al otro lado, pues hace el proceso inverso, ¿sí? Listo. Ahora, en lo que corresponde a la multiplexación, no solo se encarga de mandar los paquetitos de forma intercalada y ordenada, sino que a estos paquetes se les agrega cierta información, ¿sí? La información que se les va agregando, pues, son los siguientes. Tenemos algo que se llama puertos y algo que se llama socket, ¿sí? Esto ya vamos a ver en la parte de acá para que ustedes puedan entender mejor. Ok, a ver,
Tenemos diferentes tipos de puertos. A eso también respondo la pregunta un poquito más ya en profundidad. No sé quién me preguntó la clase pasada. Profe, ¿por qué le ponen a veces 2 puntos, 80, 90 o 2 puntos? Cualquier carácter, cualquier número acá, ¿verdad? A eso se le llama puertos. Es lo que se encuentra aquí. Los puertos tenemos 3 tipos de puertos para hacer una navegación o para conectarse a la red. Tenemos puertos del sistema, o se llaman en inglés well-known ports, o puertos bien conocidos. Tenemos puertos de usuarios, que son puertos registrados, y los puertos dinámicos, que son puertos privados. ¿Qué carajos es esto, verdad? Porque todavía no entiendo, man, de decir. A ver, los puertos del sistema son puertos que se utilizan a nivel, por así comentar, a nivel mundial para ejecutar ciertos servicios. Por ejemplo, cuando ustedes navegan por la web en un protocolo HTTP, si ustedes ven una página, por ejemplo, http google.com, ¿qué puerto está utilizando esto? Pues esto utiliza un puerto 80. Este puerto 80 es también conocido un well-known port, o puertos bien conocidos o puertos de sistema, ¿sí? Aquí hay que considerar este rango de puertos. Los puertos bien conocidos van desde el 0 hasta el 1023. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estos puertos que ustedes utilicen dentro de este rango se utilizan normalmente para ejecutar servicios bien conocidos dentro de una máquina. Como les comento, el puerto 80 es para, en este caso, navegar por la web con un protocolo HTTP. Si ustedes ven una página que es HTTPS y dice google, por ejemplo, .com, ya esta página se está ejecutando con un puerto bien conocido o un well-known port, que en este caso es el 443, ¿sí? El puerto 443 es para establecer una conexión HTTPS, ¿sí? Y miren, este puerto se encuentra dentro de este rango, del 0 al 1023. Por ejemplo, si yo quiero hacer una conexión FTP para acceder a una máquina, ¿sí? Normalmente se utiliza el puerto 21, ¿ya? Si quiero establecer una conexión SSH, es acceder mediante la shell o mediante línea de comandos a un host, ¿sí? Este de aquí utiliza el puerto 22. ¿Ya? Todos estos puertos que yo les estoy mencionando se encuentran dentro, ¿ok? Dentro de este rango, por eso se llaman puertos bien conocidos. Normalmente siempre se ejecutan aplicaciones conocidas, como les estoy comentando. Ahora, los puertos de usuario, pues, son puertos que alguna organización o alguna empresa, pues, ha registrado su servicio en base a alguna aplicación que ellos quieran proporcionar. Por ejemplo, a ver qué... No me recuerdo qué aplicaciones se ejecutan sobre este puerto, pero vamos a considerar, supongamos, alguna aplicación X, ¿sí? Está registrada bajo una empresa. Esa aplicación X se ejecuta, por ejemplo, sobre el puerto 3000. Entonces, cuando yo descargo la aplicación y la ejecuto en mi máquina, automáticamente va a ejecutar sobre este puerto, ¿sí? Y no lo puedo utilizar en mi máquina con otro programa porque ya está ocupado. ¿Ya? Y los puertos dinámicos, pues estos puertos se ejecutan o los asigna el sistema operativo dependiendo de la aplicación que se va a ejecutar o que va a consumir a la red. A ver, por ejemplo, cuando yo abro un navegador web, ¿sí? Este navegador web lo que hace es, cuando yo abro una nueva pestaña, automáticamente el sistema operativo le asigna un puerto, ¿ok? El puerto que le asigna se encuentra dentro del rango de los puertos de usuario o los puertos privados, ¿ya? En lo que corresponde a este rango de puertos, pues, los puertos de usuario o los puertos dinámicos. Aquí, ¿cómo puedo saber esto si no les estoy palabreando y metiendo labia? ¿Cómo lo podemos saber? Pues, ejecutamos el cmd y nuevamente podemos ejecutar el comando netstat-a, ¿sí? ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo pongo el comando netstat-a, que ya lo vimos, no me acuerdo en qué clase, ahí les puse en el chat, ¿qué es lo que hace? Pues esto lo que nos muestra a nuestra aplicación utilizando los puertos de aquí. ¿Sí ven? Este de aquí está utilizando el puerto 81, este de acá, bueno, mi máquina está utilizando el puerto 135 para conectarse a la red, ¿sí? O para brindar
un servicio. Entonces, si yo, por ejemplo, abro otra pestaña, ¿sí? Se va a abrir un puerto nuevo, ¿ok? Un puerto nuevo, ¿para qué? Para luego, pues, que la información que yo estoy tratando de enviar o recibir me llegue al destino correcto, ¿ok? Entonces, eso es lo que corresponde a los puertos. Ahora, los sockets, ¿sí? Los sockets, como lo pueden ver en mi diapositiva, pues se conforman por 3 datos: la IP de la máquina, el protocolo de transporte y el puerto. En la siguiente diapositiva tengo una gráfica un poquito más explicativa para que sepan qué es un socket y para qué funciona, ¿ok? Cuando, por ejemplo, nosotros navegamos por el internet con cualquier aplicación o por la red, ¿sí? Como les había dicho, cada uno de estos programas pues generan sus propios paquetes y estos paquetes tienen ciertos datos identificativos, ¿ya? Estos datos, entre uno de los principales es el socket, ¿ya? El socket está conformado por una dirección IP, por un protocolo de transporte y por un puerto. ¿Para qué necesitamos esta información, verdad? Por el siguiente motivo. Cuando yo, por ejemplo, abro alguna pestaña en el navegador, pues como les estaba comentando, cuando yo abro una pestaña en el navegador, se crea un socket, ¿sí? Este socket se conforma por la dirección IP de mi máquina, por el protocolo de transmisión y por el puerto que le asignó a mi máquina, ¿sí? Lo mismo ocurre si es que, por ejemplo, navego en Skype, navego en Facebook, ¿sí? Cada vez que yo establezco una conexión en el internet, ¿qué es lo que sucede? Se crea un socket para esa conexión. ¿Con qué finalidad? Pues por lo siguiente. Déjenme ver si está aquí. Ya. Por lo siguiente. La información, por ejemplo, cuando navega, cuando se la envía al internet, ¿ya? Cuando la información se navega o se la envían por internet, pues se le asigna el socket con la información que les he comentado. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, ya llegue al servidor de Google, ¿sí? Él reenvíe esa información a su router, ¿sí? Entonces, cuando llegue la información al router, el router le envía a su máquina, ¿ya? Y cuando llega a la máquina tiene que saber a qué puerto enviarle, ¿ok? A qué socket enviarle esa información. ¿Por qué? Porque, como les digo, la máquina no solo está haciendo o enviando datos de una sola aplicación, puede enviar datos al mismo tiempo de varias. Por ejemplo, como les he comentado, de cualquier aplicación de correo electrónico, cualquier aplicación de stream, cualquier aplicación de lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando llega la información a la máquina dice, ah, mira, me llegó, por ejemplo, un dato con este socket. ¿Y este socket a quién le pertenece? Pues este socket le pertenece al navegador web. Y al mismo tiempo luego le llega otra respuesta y tiene este socket, ¿sí? Entonces, este socket, la máquina va a saber, ah, mira, este socket le pertenece al Skype. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si es que estoy enviando un correo y ya me llegó la respuesta. Lo mismo. Como se envió la información con un socket, entonces la máquina dice, ah, mira, este socket le pertenece al Outlook. ¿Por qué? Porque podemos identificar que es este IP con este protocolo y con este puerto, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues la información llega a la aplicación que corresponde. ¿Qué pasará si no hubieran los puertos y solo hubieran las direcciones IPs en cada uno de los paquetes? ¿Sí? Si yo solo tuviera la dirección IP y el protocolo, cuando ya lleguen los paquetes a mi máquina, imagínense que llegan 3 paquetes y la máquina, si no tuviera el puerto, no sabría a cuál de estas aplicaciones enviarles. ¿Por qué? Porque las 3 aplicaciones se están ejecutando en mi propia máquina, pero no sabe en qué puerto asignar o qué puerto se asignó a cada una de ellas. Entonces, los puertos son súper necesarios porque con esto sabemos qué aplicación generó esa información. Recuerden que la máquina tiene la misma IP. ¿Sí? Lo que cambia en las conexiones son los puertos de conexión. Entonces, con esto nosotros sabemos qué aplicación es la que necesita recibir esa información, ¿ya? Hasta ahí, por favor, en lo que corresponde a los sockets. Ahora, lo que corresponde a la recuperación de los errores, ¿qué información o qué metadatos utiliza? Voy a poner esto por acá porque si no después no sé si están conectados. Ya. En lo que corresponde a la otra función de la capa TCP/IP, en la recuperación de errores, ¿qué datos utiliza el paquete para poder nosotros saber si es que la información llegó o no llegó? ¿Sí?
Aquí en el mensaje dice, ¿cómo sabemos que las dos computadoras que se han establecido conexiones y han enviado o recibido datos, pues les ha llegado la información correcta? En el encabezado del paquete tenemos estos dos datos, número de secuencia y el número de reconocimiento. ¿Ok? ¿Qué es este número de secuencia? ¿Recuerdan que la capa de transporte, dígame, señor Gómez? No, nadie. Ya. Ya, recuerden que cuando llegan los datos a la capa de transporte, lo que hace esta capa es segmentar, dividir el paquete. Entonces, lo que hace a cada paquete es de asignarle un número de secuencia, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el paquete tenía era de 3000 bytes y se dividió en 3 paquetes de 1000 bytes. A cada paquetito lo que hizo es asignarle un número de secuencia. Mira, al paquete 1 le voy a dar el número de secuencia 1000, al paquete 2 el número de secuencia 2000 y al paquete 3 el número de secuencia 3000. Entonces, a cada paquete le dio un número de secuencia para que cuando llegue a la máquina, pues esta pueda confirmar que llegó ya el paquete, ¿sí? Para eso es este dato de aquí. Ahora, el número de reconocimiento, número de reconocimiento, ¿para qué nos sirve? Pues el número de reconocimiento sirve con el fin de que, por ejemplo, si yo ya establecí una conexión entre la máquina A y B y ya se envió el paquete, por ejemplo, el paquete de aquí se lo envió ya a la máquina B, ¿qué es lo que hace esta máquina? Pues le envía un paquetito que se llama ACK, ¿ok? ACK, que es el número de reconocimiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, por ejemplo, si yo ya envié el paquete 1000, tiene el identificador 1000, el de acá, la máquina B le va a decir, ahora, como ya llegó el 1000, envíame el 2000. Ya, entonces, esta les encarga nuevamente de enviar el paquete 2000 porque son 3 paquetes, ¿sí? Y esta dice, ya me llegó el 2000, entonces ahora envíame el 3000, ¿sí? Esta nuevamente le envía el 3000 y esta de acá lo que hace es enviarle el 4000, ¿ya? Entonces, como ya no hay un paquete que sea el 4000, ¿sí? Va a llegar a un tiempo máximo de espera y con esto va a determinar la máquina B que ya no hay más paquetes que recibir. Entonces, cuando ya sepa que ya no hay más paquetes para recibir, la máquina B lo que hace es a los 3 paquetitos, ¿sí? 2000 y 3000, reensamblarlos, o sea, hacerlo uno solo nuevamente. Y de esa manera, pues, enviarle la capa de aplicación y poder visualizar el usuario la información que necesita, ¿ya? Entonces, este paquete de reconocimiento nos permite hacer eso, enviarle a la máquina, desde la máquina B a la máquina A, ¿sí? Enviarle un paquete o un dato que nos permita decirle envíame este paquete. Y si no envía, pues significa que ya se ha terminado la transmisión de todos los paquetes y puedo yo ya reensamblar la información, ¿ya? En caso de que, por ejemplo, no exista algún paquete enviado, el mismo dato de reconocimiento el mismo número de reconocimiento le solicita, por ejemplo, supongamos que el paquete 2000 no llegó a la máquina B, ¿ok? Ya envió el 1000, ya envió el 3000 y no llegó el 2000. Entonces, ¿qué es lo que hace? Enviarle de la máquina B el identificador, envíame el 2000 para que nuevamente se reenvíe y se reensamble, ¿ya? De esa manera, pues, los dos datos que se encuentran aquí funcionan en manera conjunta para que la información llegue de forma correcta en caso de que el protocolo sea TCP, no UDP, porque el UDP no está orientado a la conexión, o sea, no es un protocolo seguro, ¿sí? Eso es lo que corresponde a la parte del modelo, la capa de transporte, ¿sí? En este caso hay otra opción que es control de flujo, establecimiento de la conexión y transferencia ordenada de datos que, pues están en conjunto funcionando con las otras funcionalidades que les he comentado. Tampoco no quiero profundizar mucho porque es mucha información, entonces lo más importante aquí es saber que cada una de las aplicaciones se conecta mediante un socket. El socket está conformado por 3 datos, la IP de la máquina, el protocolo de conexión que es TCP/UDP y el puerto que le asigna la máquina a la aplicación que se conecta. Si abro una pestaña nueva, entonces el navegador le asigna un socket, la IP, el protocolo y también le asigna en este caso el puerto que esté libre en ese momento, ¿ya?
Si abre el Netflix, lo mismo, la máquina, el sistema operativo le dice, a ver, la IP de esta máquina es tal, si es Netflix, entonces le voy a asignar un protocolo UDP y te voy a asignar el puerto 40.000. Entonces, con eso, asignado a esa información, pues ya la máquina cuando ya le reenvíe, cuando reciba la información del servidor al cual se le ha solicitado, pues va a saber a qué aplicación enviar, ¿ya? Eso es en lo que corresponde al modelo TCP/IP. Las demás capas no les explico porque la verdad es lo mismo que el modelo OSI. Entonces, la que sí hay que saberle un poquito más es en la de transporte. Ahora, vamos a ver algo importante aquí y corresponde ya al software del Packet Tracer. ¿Ok? En el software del Packet Tracer vamos a hacer unas prácticas súper sencillitas por el momento en referencia a los temas que hemos visto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el Packet Tracer en nuestro Windows y aquí espero que ya lo tengan instalado y creado sus usuarios, ¿sí? Porque si no crean el usuario les va a generar problemas ya que la aplicación no se va a ejecutar de forma completa. Yo no sé ni qué usuario tenía aquí. Estuve haciendo el tutorial @loop.es creo que era. Ay, caramba. Una vez que ya hayamos instalado la aplicación y creado los usuarios para poderla utilizar de forma normal, en lo que corresponde al Packet Tracer, pues tenemos varias partes en donde pues vamos a interactuar nosotros, ¿ok? En primer lugar, en la parte superior pues tenemos la barra que nos va a permitir administrar los archivos, hacer configuraciones o la barra de herramientas mayormente conocida. Luego tenemos accesos rápidos, ¿sí? En estos accesos rápidos pues tenemos para hacer zoom, para disminuir, para que automáticamente redimensione el área de trabajo a un zoom que se pueda visualizar todo. Luego de esto, en la parte de más abajo tenemos nuestras opciones, nuestras acciones que podemos ejecutar en el área de trabajo. Entre ellas pues tengo previamente seleccionada una que nos va a permitir mover los elementos, una lupa, una para eliminar los elementos, otra para agregar textos, para agregar líneas, cuadros, elipses o círculos, para enviar mensajes y para enviar mensajes avanzados. ¿Ya? También tenemos dentro de lo que corresponde al Packet Tracer dos entornos de trabajo, ¿sí? Tenemos el diagrama lógico y el diagrama físico, o la topología lógica y la topología física, ¿sí? En este caso, pues, yo voy a ir interactuando entre las dos. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que les vaya indicando cómo es que se van interconectando los equipos, ¿ya? En la parte física vemos ahí, por ejemplo, el switch así súper bonito, cuando conecto una máquina, desde qué puerto a qué puerto se conectan y cosas así, ¿ya? Eso es lo que corresponde a lógico y físico, ¿sí? Vamos a dejarle en lógico, no le darán clic en físico, ¿sí? Luego de esto, pues en la parte de abajo tenemos algunos elementos que nos va a permitir a nosotros insertar componentes dentro del área de trabajo. Están segmentados por categorías. Por ejemplo, el primer elemento que se encuentra aquí, ¿sí? Ya les voy a hacer un poquito de zoom. Este que se encuentra aquí son los network device, ¿ya? O los dispositivos de red. Entre ellos pues están los routers, los switch, los firewall y la nube, ¿sí? Luego de esto tenemos una computadora. Aquí sí pueden darle clic, ¿sí? Le dan clic en la computadora y se llama End Device. Aquí, por ejemplo, tenemos para insertar dentro de nuestro diagrama computadoras, portátiles, servidores, impresoras, televisiones, y otro conjunto de elementos como usuarios finales. Podemos también ver en Home, tenemos otros dispositivos, tenemos por ejemplo dispositivos humidificadores, parlantes y otras cosas más. Tenemos en lo que corresponde a Smart City, bueno, otras conexiones más de Bluetooth, en este caso, ¿qué más? Déjenme ver, las RFID, los NFC, me imagino que han de estar aquí también. Y así sucesivamente tenemos los elementos segmentados dependiendo de su funcionalidad. Ya tenemos actuadores, sensores y los cables de conexión, ¿ya? Entre los que nosotros más vamos a interactuar, pues es en lo que corresponde a los end device, que son los de aquí. Vamos a interactuar también, perdón, con los
Network Device, que son los de aquí, también con los End Device y con lo que corresponde a los cables de interconexión, ¿ya? Aparte de esto, también tenemos en la parte derecha dos opciones, una que se llama Real Time y otra que se llama Simulation, ¿sí? Esto de aquí lo que nos va a permitir es verificar cómo es que están enviándose los paquetes, si hay un error de transmisión de datos o configuraciones que vamos a ir viendo dentro de cada una de las clases, ¿ok? En lo que corresponde al real time, muestra las conexiones que se están haciendo y si es que están en verde significa que están bien, si están en naranja significa que se están conectando o si están en rojo significa que están dando error. Ahora en simulation pues nos va a permitir ver pasito a pasito cómo se envían los datos dentro de las redes que nosotros estamos conectando, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si yo le doy clic donde dice si le doy clic donde dice Simulation, nos va a abrir esta ventana que pueden ver en mi pantalla, ¿ya? Va a abrir esta ventana en donde pues aquí nosotros podemos ver todos los eventos o todos los datos que van pasando dentro de la red y poder verificar qué información se está transmitiendo. Podemos saltarnos pasos o retroceder pasos y también podemos habilitar o deshabilitar la parte de los filtros de los paquetes. Por ejemplo, tenemos paquetes ARP, BGP, DHCP, RIP y muchos más. De aquí solo vamos a ver por el momento lo que corresponde a los paquetes ICMP, que ya les voy a indicar cómo habilitar y deshabilitar. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar con lo que corresponde a la primera práctica y la primera práctica se va a enfocar más que todo a la transmisión de datos ISMP, ¿ok? O PIN, el famoso llamado PIN, entre dos máquinas, ¿sí? Entonces, para este proceso, lo primero que vamos a hacer, o al primer lugar donde nos vamos a dirigir, en este caso, es en la parte de abajo, aquí, donde está la computadorita y la torre, para poder utilizar las computadoras, las portátiles o dispositivos de usuario. ¿Ya? ¿Me avisan si están hasta ahí, por favor? ¿Sí? Bueno, en mi casa no todavía. ¿Los demás? ¿Ya tienen abierta la aplicación o no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok, entonces, vamos a conectar dos computadoras de forma directa. Es como que si yo cogiera mi computadora y cogiera la otra computadora y les conectara un cable de red entre las dos. Entonces, voy a darle clic acá donde dice PC, ¿sí? Aquí donde dice PC, le voy a dar un clic. Y una vez que le haya dado clic, voy al área de trabajo, o sea, esta parte de aquí, le voy a dar un clic, ¿ya? Y automáticamente, como ustedes podrán verificar, se agregó la computadora. Voy a hacer lo mismo para agregar otra. Acá donde dice PC le doy un clic y luego en el área de trabajo la establezco, ¿sí? Puedo hacer zoom ya con las lupas de acá arriba, ¿ok? Entonces, puedo hacer o aumentar o disminuir el zoom. Voy a aumentarlo un poquito para que se pueda ver bien en las pantallas. ¿Listo? Ahora, normalmente cuando nosotros configuramos o ingresamos dispositivos de red dentro del área de trabajo del Cisco Packet Tracer, vamos a darles nombres, ¿ok? Vamos a darles nombres para que podamos identificarlas de mejor manera, ¿ya? Entonces, a esta que dice PC0 le voy a dar doble clic y le voy a poner PC-Edison, patrón le voy a poner, y le voy a poner 1. ¿Ya? Ustedes en este caso le van a poner PC, su primer apellido, y el número 1 de la máquina que corresponde. ¿Listo? Si quieren mover por si acaso las computadoras, lo pueden hacer. Le dan un clic, tienen presionado el clic y la mueven donde ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con la siguiente PC. Le voy a asignar otro nombre. Doble clic encima del nombre. ¿Ok? Doble clic donde dice PC1 y le voy a poner PC-patrón-2. ¿Listo? Aplasto un enter y de esa manera pues cada una de las PCs que se encuentran aquí tienen su propio nombre. Es más o menos como esto, miren. Si yo navego
bueno, si abro mi explorador de Windows, ustedes van a ver que mi máquina tiene un nombre, ¿ya? Le voy a dar clic aquí donde dice este equipo, en el explorador del Windows, le voy a dar este equipo, o si tienen Windows 7, creo que se llama mi PC, le doy clic derecho, en la opción que dice propiedades, van a verificar que sus máquinas siempre tienen un nombre de dispositivo. ¿Sí le ven? Háganle por favor y me avisan. Es lo mismo que nosotros hemos hecho dentro del Cisco Packet Tracer. Dale un nombre a las máquinas para que yo pueda identificarlas de mejor manera. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Ok, continuamos. Entonces, una vez que le hayamos dado nombres, vamos a irnos a la parte física, por favor. Ya, me avisan por favor que cuando le den en la capa física les aparezca algo más o menos así como pueden ver en mi pantalla. ¿Les sale así? Sí, ingeniero. Sí, ok. En este caso, la visualización que tenemos es la visualización de una ciudad, ¿ya? Esto es como un mapa, ¿listo? Ahora, dentro del mapa, yo le voy a dar clic donde dice Home City, ¿sí? Le voy a dar un clic ahí. Un ratito. Sí. Déjenme ver. Ya. Cuando yo le doy clic donde dice Home City, me aparece algo más o menos como lo pueden ver en mi pantalla. ¿Sí o no? Recuerden, aquí también pueden aumentar o disminuir el zoom. ¿Ya? Si les aparece así, pues lo que hacen es con las barras de desplazamiento, se van a la izquierda y suben todo y ahí les aparece esto que dice Corporation Office. Oh, no, Corporate Office. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, entonces vamos a darle clic donde dice Corporate Office y nos va a aparecer algo como esto de aquí, ¿verdad? Me avisarán si no le sale. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que estemos aquí, vamos a darle clic donde dice My Writing Close. Sí, esto es como una sala de trabajo, perdón, es como una sala de telecomunicaciones. Más o menos tomémoslo en cuenta de esa forma, ¿ya? Vamos a darle clic aquí donde dice My Wiring Close, ¿ok? Entonces, le voy a dar un clic encima y automáticamente me aparece esta pantalla que parece que está en blanco, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero realmente no está en blanco, sino que en este caso, pues, tengo mucho zoom. Entonces, voy a quitarle un poco de zoom y aquí ustedes van a poder fijarse que ya tengo las dos máquinas en mi escritorio. ¿Ok? Me avisan. ¿Sí o no? Si no les... ¿Qué problema les dio? No me salen las máquinas. ¿No les salen las máquinas? Por favor, si no les salen las máquinas, no sé si les salió así en blanco. ¿O cómo? Sí, eso sí. Ya. Es porque el zoom está muy amplio. ¿Ok? Entonces, en la parte superior con la lupa de menos, ¿ok? Con la lupa de menos, denle clic allí hasta que ya salga. En mi caso le quito el zoom y sigue apareciendo en blanco. ¿Ya? Sí, es verdad, Inge. Y no A ver. aparece nada. Listo. Si me pueden compartir su pantalla, por favor. Cualquiera. Empezar todo con la flechita que apunta hacia atrás y voy a verificar que ya está en el nivel de ciudad. Luego le doy clic donde dice Home City, ¿sí? Le doy clic allí y me aparece pues el nivel de ciudad, ¿ya? Bueno, casa en sí. Ahora, aquí tenemos Corporate Office, ¿listo? ¿Me avisan si les aparecen aquí las máquinas o todavía no, señor Díaz y señorita Heidi? ¿Todavía no?
No, ok, entonces, le doy clic donde dice Corporate Office y aquí me imagino que les aparecen las dos máquinas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, afuera están. Ya, listo, chévere. Entonces, Sí. ya, bacán. Están fuera del main rate. Bueno, esa movida. Entonces, ¿cómo hacemos para mover? Voy a aumentarle un poquito de zoom para que se pueda visualizar un poco mejor y vamos a mover las máquinas, ¿sí? Vamos a mover las máquinas a este que dice main rate writing close, ¿sí? O le podemos cambiar de nombre también. Vamos a cambiarle de nombre, ¿ya? A este cuadrado azul, que realmente es como un cuarto de telecomunicaciones, le vamos a poner telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, para todos, por favor, vamos a darle doble clic, ¿sí? O un clic, perdón, un clic, y aquí le voy a borrar lo que dice My Writing Close, voy a borrarle y voy a poner telecomunicaciones, patrón. Ustedes obviamente pongan en telecomunicaciones Díaz, Anilema, Castillo, González. Eso es para todos, ¿sí? Entonces, démosle un nombre que podamos nosotros identificarlo de mejor forma. Entonces vamos a suponer que este es el cuarto de telecomunicaciones, ¿ya? Donde tenemos todos los equipos que nos permiten conectar a la red, ¿ya? Ahora, ¿cómo movemos estas máquinas que se encuentran aquí a el cuarto de telecomunicaciones? Porque estas máquinas están como distribuidas en el departamento, en la oficina o en la empresa, ¿sí? Para moverlos tenemos que hacer lo siguiente. En la parte superior les va a aparecer esto de aquí, ¿ok? ¿Me confirman por favor si lo pueden ver? ¿Sí? Ok, entonces, vamos a darle un clic en ese botón y luego le voy a dar clic en cualquiera de las dos máquinas, ¿sí? Yo le voy a dar clic en la que dice PC Patrón 1 y nos va a aparecer un menú, ¿sí? En ese menú voy a ir navegando, ¿ya? Miren, le voy a dar clic donde dice Home City, luego aparece en la parte derecha otro nivel más, que dice Move to Home City o vamos a Corporate Office. Entonces, vamos a seguir en Corporate Office y aquí dice Move to Corporate Office o Move to Telecommunication Patrón. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? A darle clic donde dice Move to Telecommunication. Bueno, telecomunicaciones patrón, es que está como mezclado el inglés y el español, ya me confundo. Entonces, dice mover a telecomunicaciones patrón. Le damos un clic allí y la máquina desaparece, ¿verdad? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? Listo. Vamos con la otra máquina. Es el mismo proceso. Clic en el botón de acá arriba. Clic. Luego le doy clic en la máquina y el mismo proceso de antes. Clic en Home City. Vamos a Corporate Office y adentro lo vamos a mover a Telecomunicaciones Patrón. ¿Listo? Entonces, una vez hecho ese proceso, las máquinas ya van a estar dentro de este área, ¿sí? Entonces, le voy a dar clic encima de ese área y ya tenemos las máquinas encima de las mesas, ¿verdad? ¿Me avisan? Sí. Ok. Listo. Entonces, señor Pérez, ¿sí le funciona, señorita Heidi? Sí, ingeniero. Ya, listo, chéverazo. Entonces ya tenemos las máquinas puestas dentro de esta área. En caso de que nos ocurra ese problema en cualquier momento, pues ya saben cómo moverlos entre cada uno de los niveles que tenemos en la aplicación. ¿Listo? Entonces, nuevamente nos vamos a ir, por favor, a la capa lógica, ¿ya? A la capa lógica para comenzar a hacer las configuraciones lógicas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para poder interconectar máquinas en una red? ¿Se acuerdan? ¿Qué configuración? ¿Qué dato principal? ¿Se acuerdan? A ver, señor Valencia. ¿Qué necesito para poder conectar máquinas a la red? Ya, un cable, ¿ok? Pero, ¿qué configuración? ¿Qué identificador debo asignarle a las máquinas? Exacto, la IP. Entonces, le voy a asignar una dirección IP, ¿sí? A las dos máquinas. Entonces, primero, ¿cómo le asigno una IP? Pues el proceso de asignación de IP es súper sencillo. ¿Listo? Le voy a dar clic en la máquina que dice PC Patrón 01. ¿Ya? Le voy a dar un clic allí
y luego nos aparece esta ventanita, ¿verdad? ¿A todos nos apareció eso? Aquí en esta ventana, cuando nosotros le damos clic a alguna computadora, pues nos aparecen algunas pestañas que nos va a permitir configurar nuestra máquina. Por ejemplo, aquí ya por defecto tenemos agregados algunos módulos, ¿ok? Tenemos agregados módulos de red para poder interconectar nuestra computadora a la internet, ¿ok? Yo puedo agregarle un módulo también de Wi-Fi, ¿ok? Le puedo agregar un módulo de Wi-Fi a la máquina también, ¿ya? Solo me prestan atención, no lo hagan, ¿ok? Entonces, miren, si yo no quisiera conectar mi máquina con un cable de red, sino que quisiera conectar la máquina con Wi-Fi, lo que tengo que hacer es esto. Primero apago la máquina, aquí está un botoncito que cuando está prendida tiene el LED verde y cuando está apagada está oscuro, ¿sí? Luego de apagar la máquina, quito la tarjeta que no quiero y luego le pongo la tarjeta que necesito. Y ahora yo le he configurado a la máquina que puedo conectarla mediante una tarjeta de red. ¿Listo? Entonces, aquí puedo yo configurar mi máquina dependiendo de los requisitos, pero lo voy a dejar como estaba. Voy nuevamente, ahí está apagada la máquina, voy a quitar el módulo de Wi-Fi y le voy a poner una conexión, déjenme ver qué conexión era, si era la fase Ethernet. La FF es, sí, fase Ethernet, si no me equivoco. Ya, listo. Entonces, ahí ya tengo configurada como estaba antes la máquina. Déjenme ver si es la misma. Ay, creo que no es la misma. Un ratito. Ah, no, sí es la misma. Creo. Ya, listo. Una vez que yo haga los intercambios de componentes dentro de una computadora, por ejemplo en un switch o un router, porque yo le puedo ir aumentando las interfaces o los puertos, no se olviden de prenderlas, porque si no las prenden no se conectan. Es como tener una máquina física. ¿Listo? Ahora sí, la configuración... la configuración que nos va a permitir a nosotros asignarle una IP, pues se lo puede hacer de dos formas, pero a mí la que más me gusta es la que les voy a indicar en este momento, ¿sí? Nos vamos a la opción que dice Desktop, ¿ok? Entonces, cuando yo le doy clic en Desktop, nos aparecen muchas cosas. Entre estas, por ejemplo, tenemos configuración de IP, configuración de app, que ya no se utiliza. Podemos mostrar el terminal, no el terminal de buses, sino el terminal o la línea de comandos de la computadora, que es como esto de aquí en el Windows, ¿ya? Tenemos el terminal de comandos, que es un poquito más avanzada, y muchas configuraciones más. Podemos abrir un navegador web y otras cosas. ¿Listo? Ahora, ¿en cuál nos vamos a dirigir a nosotros? ¿Qué es lo que íbamos a configurar ahorita? Señor Ibadango. Ya, gracias, señor Gómez. Una dirección IP. Entonces nos vamos a dirigir aquí donde dice IP Configuration. ¿Listo? Entonces le damos clic donde dice IP Configuration y aquí nos aparecen algunos cuadros. ¿Ya? ¿Qué tipos de IP teníamos? Pues se acuerdan que habían dos tipos de IP. IPv, ¿cuánto? IPv, ¿cuánto? IPv. IPv4 y IPv6. Exacto. IPv4 lo configuramos aquí e IPv6 lo configuramos acá. IPv6 no vamos a ver, ¿ok? Solo vamos a ver IPv4. ¿Listo? Porque es lo que vamos a configurar en la mayor parte de veces y en casi toda su vida, a menos que chute ya cuando ya tengan más edad y hayan más dispositivos y necesitemos implementar IPv6, ahí, pero ahora necesariamente no necesitamos implementar IPv6. Entonces, vamos a implementar IPv4, ¿ok? Entonces, como ustedes podrán ver, aquí podemos seleccionar la interfaz de conexión. E interfaz me refiero a... mediante la Ethernet, mediante la de Wi-Fi y así sucesivamente. Pero todos creo que tenemos Ethernet. ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok. Entonces, en lo que corresponde a Ethernet tenemos dos opciones. ¿Listo? Tenemos para configurar con DHCP y para configurar con IP estática. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? Pues la estática. ¿Por qué? Porque el DHCP no tenemos un servidor que se encargue automáticamente de asignarme las IPs a las máquinas. Eso es DHCP, ¿sí? Eso luego vamos a ver con
con un componente que está aquí, pero por el momento vamos a configurar las máquinas con una IP estática. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a configurar por el momento son solo dos parámetros, ¿ya? El parámetro que está acá, que es IP address, y luego vamos a configurar el la máscara de subred. ¿Listo? Entonces, voy a asignarle una IP de clase C, las que comúnmente, esto presten atención, las que comúnmente se configuran dentro de nuestra red local de casas o de departamentos donde no hayan tanta amplitud, ¿ok? O sea, donde no hayan tantas subáreas, normalmente es la siguiente. Momentito. Ya. Normalmente siempre se utiliza el rango, una IP de clase C, ¿ok? De clase C. Y la que comúnmente se utiliza es esta. 192.168.0. Esta X, por si acaso, se reemplaza con cualquier número entre el 1 al 255. ¿Ok? Perdón, 254. Entre el 1 al 254, no más. ¿Ya? La X que se encuentra aquí se reemplaza siempre. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese proceso, ¿ya? Aquí donde dice IP address voy a poner 192.168.0.1. ¿Ok? Así le voy a asignar yo. Luego, la máscara de su red, el software automáticamente me lanza la máscara de su red. ¿Ok? Entonces, sale 255.255.255.0. ¿Sí? ¿Por qué sale esto? Ya les voy a indicar el día de mañana lo que corresponde a las máscaras de su red con su correspondiente IP. ¿Cuál es la funcionalidad o para qué sirve esta máscara de su red? ¿Ya? ¿Me avisan por favor si les apareció así? ¿Sí o no? No. ¿No? Ok. Nuevamente les voy a explicar. Un momentito. A ver. Lo que voy a hacer es, en este casillero de aquí, ¿sí? En donde dice IP address, en este casillero le voy a asignar la IP que les voy a poner en mi pantalla. Ustedes también. 192.168.0.1. Esa es la que le voy a poner aquí. Entonces, escribo 192.168.0.1. ¿Ya? Y luego acá abajo, si yo le doy clic donde dice Subnet Mask, automáticamente me pone la máscara de su red. La máscara de su red que aparece por defecto es 255.255.255.0. ¿Ya? ¿Así les apareció? Ingeniero. Listo. Ok. Una vez configurado eso, dígame. Ahí me salió 255.255.0.0. ¿Sí le puso la IP 192.168.0.1? Sí. Seguro, porque no le debería aparecer 255. Ingeniero. Dígame. A mí también me pasó lo mismo, pero me doy cuenta que la interfaz tengo Fast Internet. Bueno, ahí no hay ningún, o sea, eso no influye. Ya, pero igual me salió así como dijo el otro compañero, 255, 255.0.0. Ya, si le sale así, cámbienle. Borren lo que está, bueno, si le sale de esta manera, 255.255.0.0, cámbienle. Ok, tienen que ponerle entonces de forma manual 255, 255, 255.0. Esto es importantísimo. Si no está así, no se va a poder conectar con la otra máquina luego. ¿Ya? ¿Me avisan? Sí, de acá. Ya, listo. Sí, cámbienle de forma manual, por favor. A veces sale, en este caso, 00 porque, por ejemplo, el primer octeto lo pudieron haber puesto de forma incorrecta. Miren, yo aquí me sale 255, 255, 00 porque le puse 190. Ya, hice que me equivoqué. Esto detecta automáticamente la clase de IP que yo estoy ingresando. Si se acuerdan el rango de IPs que yo asigno, bueno, que tengo dentro de las IPs, señor
Esto les dije que se acuerden alrededor y a la derecha. Sigüenza. Señor Sigüenza, ¿se acuerdan los rangos de IPs que teníamos? ¿Qué rango de IPs era en lo que corresponde a las clases B? No recuerdo, señor. ¿No? Señor Bustamante, ¿se acuerda? ¿No? ¿Alguien se acuerda? Sí, Dígame. del rango B Sí. era la cantidad de hosts, ¿verdad? No, el rango de IPs. Es 16.38. No. ¿Desde qué IP hasta qué IP? ¿Se acuerdan que desde en la... 100, Ya, dígame. desde 128.00 hasta 191.255. Okay. Sí, eso es lo que en este caso tienen que ustedes tomar en cuenta. Por eso es importante también saber lo que corresponde a las clases de IPs, porque en base a la clase es la máscara de su red, ¿ok? En base a la clase de la IP es la máscara de su red. Por eso cuando yo puse 190, esto dice, mira, esto es clase B, entonces la máscara de su red es 255.255.0.0, ¿sí? Por ese motivo. Entonces, si pusieron mal, es por eso es que acá se puso ese valor. Entonces yo voy a corregir. Listo. ¿Tengo que configurar algo más aquí? Por el momento no. ¿Ok? Cierro y voy a hacer la configuración de la otra máquina. A la otra máquina pues le voy a asignar la IP de 192.168.0. ¿Cuál asignaría aquí? 2. La 2, ¿ok? Puedo asignarle desde la 2 hasta la 254. Lo que yo no puedo hacer es asignarle la misma de acá, ¿ok? Va a colapsar. Tiene que ser diferente siempre este de acá. Hay que tomar en cuenta que tienen que solo cambiar el último número. No puedo poner esto, 192.168.10.2. No, esto ya no permite conectar las dos máquinas. Tienen que estar los tres primeros números idénticos. El único que cambia es la de acá. ¿Por qué? Porque es una IP de categoría C. Ya les voy el día de mañana a indicar esas. Dígame. Normalmente la IP 192.168.0.1 siempre se lo define al router, ¿sí? Sí, ajá. Sí. Por si acaso, si tengo problemas en la red, me lo hacen saber si no se escucha bien o se entrecorta, porque como tengo problemas ahorita, entonces estoy con wifi. Igual voy a hacer un testeo para ver que no me da problema. Miren, por ejemplo, aquí la IP que tiene Google es una IP de categoría IPv6. No de categoría, perdón, es una IP IPv6. A ver, entonces, la IP que le vamos a asignar aquí es 192.168.0.2 y la máscara, ¿cuánto le pondría? .255.255.255.0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a darle clic en la máquina. ¿A dónde me dirigía? Señor Guamán, ¿en qué lugar hacía la configuración? Señor Josué Guamán. ¿No? Señor... A ver, dígame, ¿en dónde? Stop. No, déjelo que conteste. No le escucho, señor Guamán. O no tiene micro. Ya, bueno, le voy a hacer caso al señor Guamán porque no me respondieron acá. Desktop, después en IP Configuration. ¿Dónde le configuraba? Pues en este caso... Ya, pero bueno. En este caso, lo que vamos a hacer es dejar preseleccionado lo que dice ahí, static, y luego pues ingresaba la IP. Entonces, le voy a poner 192.168.0.2. Aplasto clic acá abajo en Subnet Mask y automáticamente se genera la máscara de
su red. ¿Ya tenemos hasta allí? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos falta ahora para conectar las dos máquinas? Exacto. El cable. Un cable. Ajá. No, el router no. Ahorita solo vamos a conectarlas de forma directa. Lo único que nos falta es usar un cable. Entonces, voy a la parte de acá abajo donde está ese que parece rayo, ¿sí? En donde está el que parece rayo, le voy a dar un clic y luego aquí hay un montón de cables, ¿sí? Hay un cable que es automático. Aquí en la parte derecha nos aparecen algunos tipos de cables. ¿Listo? Este de aquí hace la conexión automática. Él ve cómo carajos lo conecta, pero lo conecta con cualquier cable que corresponda obviamente a las interfaces de red. Si en este caso tienen puertos Ethernet, pues conecta un cable de red directo, ¿sí? Si es que necesitara conectar por fibra, lo haría por fibra. Eso lo detecta automáticamente el rayito. Pero nosotros, como no queremos utilizar vamos a hacerlo de forma manual, ¿sí? ¿Qué tipo de cable voy a utilizar entre estas dos máquinas? Voy a utilizar el cable de aquí, ¿sí? El que tiene una línea, no la que tiene línea entrecortada, el que tiene una línea negra de forma inclinada. Le voy a dar clic en ese elemento y luego voy a unir las dos máquinas, ¿ya? Le voy a dar clic en la primera máquina y aquí me salen cuatro interfaces de conexión. El RS232, el USB 0, el USB 1 y les ha de aparecer a ustedes Fast Ethernet, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, le dan clic donde dice Fast Ethernet, ¿ya? Y luego hacemos la conexión con la otra máquina. Le doy clic donde dice, bueno, no le doy clic en la segunda máquina y lo mismo. Me dice aquí, en este caso, las 4 interfaces, pero yo le voy a conectar donde dice Fast Ethernet 0, ¿ya? Una vez hecho este proceso, pues las máquinas deberían conectarse, supuestamente. ¿Se conectaron? ¿Les aparece en verde? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Les aparecen los triangulitos verdes? ¿O les aparecen en rojo? En rojo. ¿Ya? ¿En rojo? ¿En rojo? ¿Así se acuerdan los tipos de cables que utilizábamos nosotros? Bueno, que vimos en unas diapositivas de medios de comunicación. ¿Qué tipo de cables teníamos? ¿Se acuerdan o no? Cable directo y cable cruzado. ¿Ya? Cruzado. ¿Cuándo utilizábamos un cable directo? Utilizábamos un cable directo cuando los dos dispositivos son diferentes, ¿ya? Y utilizamos un cable cruzado cuando los dos dispositivos son iguales. Ahora, aquí, por ejemplo, a la mayor parte de nosotros nos apareció triángulos en color rojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cable que no tiene cortes es un cable directo. Y este cable directo se utiliza en dispositivos que son diferentes. Por ejemplo, podría ser una computadora con un switch, una computadora con un router con un switch, un router, bueno, un switch con una computadora, ya lo dije antes. Pero ahí se utiliza este tipo de cables. Ahora, si yo voy a conectar un switch con un switch, tengo que utilizar cable cruzado. Si voy a conectar un router con un router, también, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es eliminar este cable porque no me sirve, ¿sí? Porque no me sirve y voy a utilizar el cable cruzado. Entonces, ¿cómo elimino este cable que se encuentra aquí? Pues es sumamente sencillo. En la parte superior ustedes tienen este botoncito de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me avisan, por favor? Ese que parece una flecha a la izquierda y que tiene una X adentro, ¿verdad? Entonces, le voy a dar clic en esa flechita que apunta hacia la izquierda y le voy a dar clic en el cable. Y se borra. ¿Ok? ¿Se borró? ¿Sí? Listo. Una vez que hayan borrado el cable, lo siguiente que vamos a hacer es conectar con el cable que corresponda. En este caso voy a seleccionar en la parte de abajo este cable que está aquí. Ese es el cable cruzado.
¿Listo? Entonces le voy a dar clic en el cable cruzado y luego voy a seleccionar la primera máquina, selecciono la interfaz que se llama Fast Ethernet 0 y luego le doy clic a la otra máquina y pongo Fast Ethernet 0. Y deben estar los triángulos en color verde. ¿Me avisan, por favor? Ya. ¿Ya les aparecen en verde? Sí. Ok. ¿Los demás también? ¿Sí? Listo. Entonces, ya he podido establecer yo una conexión entre las dos máquinas. Aquí el Cisco Packet Tracer todavía está como muy riguroso en eso de que, si son dos equipos del mismo tipo, tenemos que utilizar cable cruzado. Normalmente en la realidad no pasa eso. Podemos utilizar el mismo cable directo para conectar dos portátiles, dos computadoras de escritorio, lo que sea, ¿sí? Ya automáticamente las tarjetas vienen con un algoritmo que permite hacer las correcciones y enviar y recibir los datos de forma correcta, ¿ya? Ahora, si por ejemplo nos vamos a donde dice Physical, ¿ya? Nos vamos por favor donde dice Physical y ustedes van a ver que las dos máquinas ya están conectadas, ¿sí o no? Miren, si yo hago un poquito de zoom, cuando hice bastante zoom, a un carajo se me fueron las máquinas, aquí van a verificar que ya se conectó el puerto Ethernet a el puerto Ethernet de la otra máquina, ¿verdad? ¿Sí o no? Como que hubiéramos cogido un cable y conectamos y se fue. ¿Sí o no? Confirmen, hablen, digan algo. Sí, diga. ¿Listo? Entonces, con eso ya hemos establecido una conexión entre los dos dispositivos. Ahora, vamos a hacer una prueba y vamos a hacer ping de una máquina a otra máquina, ¿ya? ¿Cómo hacemos este ping aquí? Pues primero nos vamos a dirigir a Logical, y vamos a abrir cualquiera de las dos máquinas. ¿Listo? Entonces, voy a abrir la que dice PC Patrón 1, le voy a dar un clic y aquí en la pestaña que dice Desktop, voy a abrir el terminal, ¿ok? El terminal, ¿listo? Entonces, cuando yo le dé clic donde dice terminal, va a mostrarse una pantalla negra, ¿verdad? No, perdón, eso no es. El Command Prompt, no es terminal, el terminal abre otra cosa. Ya, en el que dice Command Prompt, si se abrió el terminal, le pueden cerrar con esta X en la parte superior y darle clic donde dice Command Prompt. Y ahí nos aparece esta ventana en negro, ¿verdad? ¿Me avisan? ¿Sí? Listo, entonces, lo siguiente que voy a hacer es ping a la máquina 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago un ping? Fácil, utilizo el comando que se llama ping. Entonces, pongo ping, ¿y cuál es la IP de la otra máquina, se acuerdan? 192.168.0.2. Exacto, 192.168.0.2. Déjenme, les hago un poquito de zoom y aquí está, ¿sí? Ahí está, ping 192.168.0.2. Entonces, ingreso el valor, aplasto un enter y aquí miren lo que aparece. Pinging 192.168.0.2. ¿Ok? Va a aparecer la siguiente información. Dice, se ha obtenido respuesta desde el host 192.168.0.2, un total de bytes de 32, ¿sí? Un tiempo de respuesta de 18 milisegundos y un tiempo de vida, ¿sí? De 128, ¿ya? Se enviaron 4 paquetes y los 4 paquetes se han respondido. Me avisan si les aparece así. Nuevamente les indico, ¿ok? Para hacer ping, ingresan en el Command Prompt, ¿sí? En cualquier máquina. Si ingreso a la que dice PC Patrón 1, van al Command Prompt y aquí van a escribir ping, espacio 192.168.0.2, ¿ok? ¿Por qué 2? Porque esa IP le pertenece a la máquina que se llama PC Patrón 2. ¿Listo? Aplasto un Enter y automáticamente ustedes van a verificar que se están enviando y recibiendo paquetes.
Obviamente aquí no dice enviando un paquete y recibiendo otro, sino que aquí dice reply from 192.168.02. Eso quiere decir que se obtuvo respuesta del host 192.168.02. Se enviaron 4 paquetes y los 4 paquetes se han devuelto, ¿ok? Se han respondido. ¿Me avisan si les funcionó? Confirmen. No. Sí, ingeniero. Sí, ok. Ya, si yo hago, por ejemplo, referencia de este tipo de información dentro de una máquina, pues, ¿cuál sería el proceso correspondiente? Un ratito. Ya, a ver. Si yo quisiera configurar una IP en una máquina, una IP estática, lo hago así. Miren, en lo que corresponde al Windows 10 o al Windows 7 o al Windows 8, el proceso es el mismo, ¿sí? En la parte de abajo del botón de Windows, no lo harán porque si no se van a quedar sin internet. En la parte de abajo del botón de Windows voy a escribir panel de control, ¿ok? Le doy clic en la opción del panel de control y aquí nos aparecen algunas opciones que nos va a permitir configurar nuestro Windows. En este caso me voy a enfocar es en el que dice redes e internet, ¿ok? Entonces, le voy a dar clic donde dice redes e internet y nos va a aparecer otras opciones. Dentro de estas otras opciones, tengo que darle clic donde dice centro de redes y recursos compartidos, ¿ya? Entonces, cuando yo le doy clic donde dice centro de redes y recursos compartidos, pues me va a aparecer este apartado. Aquí donde yo debo hacer las configuraciones correspondientes. Pues las configuraciones correspondientes las hago de la siguiente manera. Acá donde dice configuración, cambiar configuración del adaptador, le voy a dar un clic, ¿ok? Y luego me va a aparecer todas las tarjetas de red que yo tenga dentro de mi máquina. En este caso, como es una máquina virtual, pues yo le monté una tarjeta de red cableada, ¿ya? Aquí esta tarjeta de red se llama Ethernet, ¿sí? En este caso, la tarjeta ya tiene una IP automática con DHCP porque el router lanza DHCP. Pero si yo quisiera configurarle de forma manual, ¿sí están ahí? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Sí, porque es que me aparecieron las cámaras apagadas. Ya, a ver, ¿cómo configuro de forma manual? De la siguiente forma. Clic encima de la tarjeta de red, luego clic derecho a la opción que dice propiedades. Aquí aparece una ventanita que no me acuerdo, bueno, que se demora, ¿ya? Aquí en esta ventana pues nos aparece qué configuraciones queremos nosotros aplicar. En este caso yo lo que voy a hacer es una configuración de una IP versión 4, porque hay dos, la IPv4 y en la parte de abajo ustedes pueden ver que está la IPv6, pero obviamente me voy a enfocar directamente en la IPv4. Entonces, ¿qué hago? Clic encima, propiedades, y aquí yo asigno la IP de forma estática en caso de que lo requiera. Automáticamente en todos los Windows viene habilitado obtener la IP de forma automática. Pero si quisiera ponerla de forma estática, ¿cuál sería el proceso? Pues el siguiente. Aquí le habilito, ¿sí? Y se me habilitan todos estos cuadros de acá, ¿ya? En este caso, si yo solo quisiera conectar dos máquinas, ¿qué es lo que hago? Pues voy a tomar en cuenta mi máquina principal, que es el Windows 10 principal que tengo. Esta otra es una máquina virtual. Entonces, lo que yo haría es ponerle la IP como antes lo hice, 192.168. Déjenme ver qué IP tengo en estas máquinas de aquí. Tengo en el rango de 1. Ya, 192.168.1 y le voy a poner la 10. ¿Ok? Acá automáticamente, miren, se pone la máscara de su red y eso es todo. Es lo que hemos hecho en el Packet Tracer. Aplasto aceptar, aplasto cerrar y ya le he puesto una IP a esta máquina, ¿ok? Ahora miren, yo voy a hacer ping de esta máquina virtual a mi máquina principal, ¿listo? Recuerden, esto es una máquina virtual que está montada dentro de otro Windows, entonces es como que si tuviera yo dos máquinas independientes. Voy a hacer ping. ¿Cómo hago ping? Pues abajo en el botón de Windows escribo cmd y luego pues aparece la misma ventana que utilizamos en el Cisco Packet Tracer. ¿Cómo hago ping? ¿Cuál es la sentencia?
Si quiero hacerle ping a la máquina con la siguiente IP, a ver, ¿cómo haría? A la máquina que quiero hacerle ping es 192.168.1.7. ¿Ya? Exacto. Entonces, pongo aquí ping 192.168.1.7. Aplasto un enter y miren lo que sucede. Es lo mismo que hicimos en el packet tracer. Aparecen los mensajes aquí, dice respuesta desde y respuesta desde. 4 veces ha respondido a la máquina que sí llegaron los paquetes. Entonces, con el ping nosotros podemos en este caso determinar que los hosts están en línea o comprobar si no hay algún tipo de interferencia o interconexiones malas dentro de nuestra red. ¿Ya? Yo sé que dicen, chuta, tantos pasos para poner una IP. Pues esto se hace solo en caso de que en la empresa se requiera poner IPs estáticas, porque por lo común normalmente siempre está habilitado que se obtenga la IP de forma automática. Y han de decir, son muchos pasos. Eso, bueno, ahorita sí se hacen muchos pasos porque recién estamos iniciando, pero luego, si ustedes ya están en este mundo, pues es facilito. Facilito, vamos al panel de control, luego aplastamos Enter, nos vamos a redes e internet, centro de redes y recursos compartidos, cambiar configuración del adaptador, voy a la tarjeta de red, propiedades, me voy a la IPv4, propiedades, y le asigno la dirección IP correspondiente. Aplico, cierro, y ya está. Y para verificar que sí está conectado al internet o a la red, abro el CMD y le hago un ping a Google y verifico si tengo internet. Y si está internet, pues ya está. ¿Sí? Así es como se hace ya cuando tenemos la experiencia correspondiente en lo que corresponde a la red. Miren, por ejemplo, aquí ya para finalizar, ya porque ya me han de estar votando, si ven que dice respuesta desde bla, 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 y acá dice tiempo de espera agotado para esta solicitud. O sea, quiere decir que en mi red ahorita hay problemas de interconexión, ¿ya? Hay como pérdida de datos. Entonces, como tengo pérdidas de datos, puede ser que en ciertos momentos mi videollamada se pueda entrecortar como me pasó en antes, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos permite hacer un ping, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, estén viendo alguna película o estén jugando, pueden hacer un ping y verificar si su red está bien o está mal. Entonces, con eso saben si es que es problema de su red o problema de la página donde están accediendo o problema del juego. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a la práctica de hoy. El día de mañana ya vamos a hacer más cosas en lo que corresponde al packet tracer. Por ejemplo, ¿qué pasara si yo quisiera conectar, en este caso, más máquinas? ¿Ya? O sea, quisiera conectar 3 máquinas. ¿Qué necesitaría yo aquí implementar para conectar? ¿Ya? Porque solo puedo conectar en este caso 2, ya que cada una tiene una interfaz. O sea, tiene un puerto de conexión, no tiene 2. Entonces, si quisiera conectar 3, ¿qué haría? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Mande? Un switch. Sí, un switch, ¿ya? Este ejercicio lo van a guardar, por favor. Le van al file, le ponen save, porque todas estas prácticas las vamos a subir. Y obviamente creen su carpeta y vayan ahí poniendo los ejercicios redes. Ejercicio 1. Patrón es. Lo guardan y ya pueden cerrar. ¿Listo? De igual manera yo voy a tratar de hacer todos los ejercicios en clases aparte, o sea, me refiero a que voy a hacer tutoriales de cada uno de los ejercicios que vamos haciendo en clase, con la finalidad de que no tengan que ver toda la clase para hacer los ejercicios que estamos haciendo, ¿ok? De igual manera no quiere decir que no tienen que ver las clases, tienen que de ley verlas porque a veces hay conceptos que no los doy en los videos. Eso más que todo. Y después, chicos, entonces